escuchamos en Tele 13 Radio. 7 de la mañana con 43 minutos. Conversamos con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. ¿Cómo está, alcalde? Muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias, Iván, por la invitación. Primera vez que estoy en el programa en vivo. Primero, mi solidaridad, mi cariño a mis vecinos de la Florida y Puente Alto que vienen en el taco por toda Lava, por Vespucio. Aguante la Florida porque la verdad que es duro ir en esta ciudad. Que Sí, cada día los tacos son más tempranos. Y venir de la zona suroriente hacia el centro, que es donde estamos nosotros. Sí, la gran pregunta es por qué no se hizo el subterráneo de Vespucio Avo, a propósito de desigualdad. Es brutal la diferencia que hay entre Príncipe de Gales o Avenida Osa y el sur de Santiago, porque hay una desconexión entre la rotonda Grecia y el tramo de la salida de Príncipe de Gales. Es un taco impresionante. Claro, porque ahí falta ese pedazo de autopista. Entonces, se hacen las cosas, bueno, como se dice a la chilena, a la antigua, mal, pero evidentemente pasas al mundo desarrollado del sector oriente. Me demoré 7 minutos cuando entré por Vespucio Avo, hasta acá. Hice 40 minutos, el pedazo del taco quedó sin conexión. Que eso es desde toda Lava. Desde Grecia ¿Ya? hasta Príncipe de Gales. Así que ánimo a los vecinos y vecinas que vienen en camino para acá. Ya, un buen punto. Oiga, lo convidamos porque precisamente ayer, en el medio del espacio de los columnistas, usted estaba escuchando la radio. Lo escucho todas las mañanas. Muchas gracias, alcalde. Y salió esta idea de que... porque estábamos hablando, la verdad es que estábamos hablando de Bukele, el presidente de El Salvador, sí. y contamos el caso de las casas narco, que puede ser una cuestión más simbólica que efectiva, pero que al mismo tiempo tiene un montón de aprobación ciudadana, digamos. ¿De dónde salió esa idea? De una conversación con los fiscales. Más cerca del micrófono ahora. Una conversación con los fiscales. Un fiscal en particular nos dijo, mira, tenemos este problema, que perseguimos, condenamos incluso a los delincuentes, pero las casas siguen funcionando igual, lo cual provoca un deterioro criminógeno, por así decirlo, en los barrios. Nosotros recibimos inquietud, nos reunimos en la municipalidad, le preguntamos al director de obra y él se dio cuenta que había un espacio en la Ley General de Urbanismo y Construcción para las construcciones irregulares. En Santiago hay mucha construcción irregular que tiene que ver con el progreso de las personas que han ido mejorando sus casas para poner el auto que nunca pensaron tener, especialmente en los sectores populares. Acuérdate que de la época de Pinochet los chilenos iban a tener bicicletas, no autos. Entonces, hoy día la población está lleno de autos y la gente ha empezado a construir sus cobertizos o la casa para la hija que va a tener una guaguita. Es la realidad, por tanto los alcaldes tampoco la aplicamos con tanta dureza porque sabemos que es un tema práctico. Por eso se hizo la ley del mono. Exacto. Entonces años, quedó disponible esta norma. ¿Ya? Quedó disponible esta norma y volvimos con la fiscalía. Le dijimos, mire, tenemos esto, hagámoslo juntos. Y de vuelta ellos nos entregaron un listado de 20 casas. Por tanto, no es una cosa que a nosotros se nos ocurrió, que se la preguntamos a Bukele. No, son 20 casas que están dentro de procesos penales. Y que tienen un predominio criminal importante. Sí. Digamos. No, porque ha habido venta de droga, han habido hechos ilícitos importantes, hay personas detenidas, son casos que están involucrados. Uno, el famoso cartel del Macaco, que el Canal 13 hizo un gran reportaje. Y está el cartel de Cali. Entonces, a mí me sorprende de repente la liviandad de personas que se espera que son muy informadas, especialmente las autoridades, que saben que esto no es una idea que surgió de nosotros, fue una conversación con otra institución para ayudarle. Y luego estamos tratando, en nuestra esfera de competencia, esto es súper importante, Iván, yo nunca, jamás, he dicho, ni voy a decir que esta es la solución al narcotráfico, porque habría que ser... No, porque en un sentido es como el sillón de Donoto, digamos, porque esa gente puede irse a otra casa. Sí, pero lo importante es que hay una señal de cumplir la ley. Si hoy día en Chile no se cumple la ley. Eso es lo brutal. Y es lo que parece que le hace sentido a la gente. Pero lógico, que se mueva la aguja, que la gente no es tonta, la gente sabe que por derribar 20 casas no se acaba el problema, pero que los malos pierdan. Y fundamentalmente, y por este mundo medio elitista que dicen, pero ¿cómo? Anda a preguntarle a los vecinos cómo le pueden hablar a sus hijos respecto a este tipo le botaron la casa, porque así no se vive, hijo. El camino del estudio, el camino del trabajo, no la venta de droga. Aunque tú veas ese auto de lujo en la esquina, el camino es otro. Y cuando se ve la demolición, en términos éticos, es muy potente. Y segundo, que yo creo que el más potente en términos virtuosos, se rompe el ciclo del silencio. Los vecinos, durante años, se acostumbraron a la ley del choro, la del malo. La del fuego artificial, el tiroteo, el auto caro en la esquina, y ya la gente no habla. Cuando hicimos la primera demolición, particularmente esa, el miedo el primer día era brutal. El segundo día tuvimos a 20 vecinos frente a las cámaras del canal, 20 adultos mayores, que no se atrevían a hablar, cambiaron de posición. Una de las formas de derrotar a cualquier mafia, y la de los narcóticos no es distinto, es que la ciudadanía le pierda el miedo a hablar. Es el primer paso para poderlos derrotar. Entonces, de nuevo,
No es una idea que surgió de un capricho nuestro, sino una conversación con una institución como el Ministerio Público. 2, es usando la ley vigente. 3, sabemos que no es la única ni la última medida. Y 4, más importante, nosotros como municipio, al igual que cualquier alcalde o alcaldesa, tenemos muy poquitas facultades. Lo que hemos hecho es usar las pocas facultades que tenemos en ese espacio reducido para dar un golpe en un área donde podamos hacerlo. Entonces, yo lo he dicho con harta dureza, pero a los que solamente restan y dividen, que aprendan a sumar y multiplicar. Porque para esta batalla nadie sobra. Esta medida tiene que ir acompañada de muchas otras. Por ejemplo, fuerzas policiales capacitadas, con armamento especial, con entrenamiento especial. Sería bueno preguntarle cuántas veces al año entrenan los carabineros para poder enfrentar a esta gente. Segundo, modificar la ley. Pero, Iván, dime por Dios. ¿Modificar la ley en qué? Iván, ¿qué duda cabe? Si eso es lo terrible. Yo le he preguntado ¿a dónde voy? Parezco pastor en la mitad de un desierto. ¿Qué duda cabe que un adulto que contrata a un niño de 14 años para matar a otro y lo convierte en sicario, ese personaje no debería estar libre de por vida? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien tiene duda que es una tragedia que un niño se convierta en criminal? Fíjate que no, lo hemos preguntado en todos los tonos. No, vamos a discutirlo en la mesa. La penalidad más alta del Estado de Derecho chileno tiene que ser para alguien que usa a un niño para matar a otro. Es un desastre. Usted ha propuesto otra cosa, que es que haya una presunción de inocencia para un policía que use su arma de servicio. Sí, claro. Nadie pretende impunidad para un oficial de la policía que cometa un crimen, abuse de los derechos humanos. Nadie pretende eso. O sea, un oficial que roba, que mata o que viola tiene que tener un agravante en el caso que rompa con la ley, porque tiene el privilegio de usar la fuerza en nombre nuestro. Pero mientras no se pruebe ese hecho, tenemos que confiar en que está haciendo buen uso de esa arma de servicio. Porque lo que está ocurriendo, y los policías lo dicen, de hecho al general director le costó el coscorrón de la ministra Toá, es algo secreto a voces. Hoy día cuando un policía sale de su casa, hay 2 cosas que le dice su mujer o su marido. Dice, mira, cuídate, ojalá puedas volver vivo. Pero lo más importante le dicen, no te metas en problemas. Claro, porque, o sea, el peor de los mundos. Alcalde, esta semana usted, me parece que en el matinal de televisión dijo una frase que era algo así como entre que muera un inocente y muera un delincuente, yo prefiero que muera un delincuente. Y entre eso, más esto de que haya presunción de inocencia para el policía que usa el arma, hay gente que lo compara con Bukele, que es una comparación que yo sé que a usted no le gusta. Yo no soy Bukele. Yo no soy para nada Bukele. Estoy tratando de impostarle la voz, pero no tengo ni barba, ni rezo en público. Yo más bien le preguntaría a los que hacen esa caricatura ¿por qué apareció Bukele? ¿Por qué apareció Duterte? Porque además no estudian. Si el padre de Bukele es Duterte en Filipinas, es lo mismo. Son las mismas reacciones de pueblos oprimidos por la violencia delincuencial, que buscan a alguien que les diga, por favor, haga funcionar esto, aunque tenga que renunciar a mis libertades, que es una muy mala noticia. Es una pésima noticia. Es una pésima noticia, porque detrás de estos personajes viene la pérdida de la libertad de prensa, la corrupción. ¿Qué fue Fujimori en Perú? La incapacidad del sistema peruano de derrotar a Sendero Luminoso. ¿Qué hizo Fujimori? Le ofreció al pueblo peruano, yo lo voy a hacer, pero terminaron con Vladimiro Montesino. Entonces, a toda esta gente tan frívola y que no estudia nada, antes de hacer caricaturas, piensen bien porque aparecen estos personajes. Ya, lo que pasa es que cuando usted dice, cuando usted se mete porque se meten en las patas de los caballos, se mete en un tema peliagudo, es mejor que muera un delincuente que muera un inocente, una víctima. Pero es evidente. ¿Cierto? Ya. Sí, parece evidente. El problema es que cuando entramos en ese territorio, podemos entrar en el territorio de las violaciones de los derechos humanos. No. Porque uno de los argumentos de Bukele es los derechos humanos de los inocentes valen más que los derechos humanos de los delincuentes. No, porque al final tú siempre tienes que hacer opciones en una crisis. Lo que estamos viviendo pero respetando el Estado de Derecho. Por supuesto. O sea, yo no estoy pensando en ejecuciones sumarias ni tirar gente en un helicóptero como si fuera en Filipinas. Pero si yo tengo que elegir entre un funcionario de policía que saca su arma de servicio para defender a la ciudadanía y un delincuente, obviamente prefiero que muera un delincuente. Y si el día de mañana yo tengo que elegir entre mi vida y la de mi hijo, voy a preferir que sacrificar mi vida a la de él, porque en la sociedad hay prioridades. Estamos en una crisis tan brutal en donde tenemos que elegir. O sea, hoy día las víctimas no tienen ningún derecho. Iván, el Estado hace mucho rato hizo una opción por los delincuentes. Tú tienes a un delincuente, cuando enfrenta un proceso penal, tiene abogado pagado por el Estado. Me parece bien. Le pagamos es una cuestión mínima del Estado de Derecho, digamos, el derecho a la defensa. ¿Y el derecho a la defensa de las víctimas existe? No la hay. Se supone que está la Fiscalía para defender a la sociedad. A la sociedad, pero tú sabes que los fiscales pueden llegar a acuerdos
en el juicio, con penas sustitutivas para abreviar el juicio. Sin considerar la opinión de las víctimas. Sin considerar a la víctima. Y en el evento incluso si hay una condena, ¿hay una reparación para la familia? Ninguna. No necesariamente, no automáticamente. Es que no la hay, Iván. Porque el juicio civil, que viene después del juicio penal para pedir la indemnización, nunca se ha practicado. Entonces cuando una sociedad gasta tanto dinero en los presos, porque además mantenerlos cuesta 800 lucas, y gasta 170 lucas en los niños con las subvenciones con la preferencial, o cuando se te mueren los adultos mayores por las listas de espera, ¿te parece razonable que la principal causa de muerte en Chile en los mayores de 65 años sea las listas de espera? O que las víctimas no tengan ningún reparo. Lo que pasa es que ese camino es muy complicado. Yo entiendo la comparación. No se puede, se gasta prácticamente 4 veces más en un preso que en un niño que se está educando, digamos. El punto es que aun cuando estamos gastando eso en los presos, hay muchas cárceles en Chile que no soportan el estándar de derechos humanos, que son verdaderos infiernos, y donde estamos no solo generando más delincuencia, sino además realmente no respetando la dignidad humana. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay que sincerar que ese es un temazo que tenemos que invertir mucho más. ¿Usted ha estado en la penitenciaría? ¿Ah? ¿Ha estado en la penitenciaría? Por supuesto, hice la práctica como abogado. Entonces, usted terrible. sabe de lo que estoy hablando. Sí, es una cuestión que es inenarrable. Es que mascar chicle no impide no correr rápidamente. Esa es una discusión que hay que poner en primer lugar. Es que se lo pregunto porque igual es odioso, no digo que usted sea odioso, pero es odiosa la comparación entre la subvención escolar y lo que cuesta mantener un preso dentro de la cárcel, digamos. Es que es un dato súper relevante. Es. Cuando a mí me ha tocado ver, mira, los hermanos Álvarez, la panadería de Santa Amalia, me tocó para un partido de la selección chilena. Estábamos todos viendo el partido y me llaman, hay 2 personas muertas en Santa Amalia. 2 menores de edad que estaban viendo el partido en la pastelería de sus papás. Me escuchan que se están robando el auto, salen a mirar, le echan un par de garatos a los ladrones, los mataron a sangre fría a los 2. Su madre, que estaba con ellos, los vio tirados ahí durante horas. Les entregaron los cuerpos el día lunes. Y lo único que les quedó es el recuerdo de un papelito café que le decía, RUC tanto, causa penal. Nosotros llamamos al fiscal, si Jorge Martínez lo está escuchando, que es uno de los grandes fiscales que me ha tocado conocer, le dije lo mismo que te estoy diciendo a ti. No nos acostumbremos a la muerte. No transformemos la muerte en un hábito. Hagamos todo lo que esté en nuestro alcance para pillar a estos tipos. Finalmente los encontramos en Bolivia y los trajimos de vuelta y están presos. Pero eso no le pasa a la mayoría de los chilenos. La mayoría de los homicidios terminan la gente muerta, tirada en la calle con un papel, y la gente dice, RUC, número tanto, esto es lo que me quedó de mi papá, de mi hermano, de mi hijo. Sí, no se encuentran los culpables. Entonces, ¿a qué voy? No hay una dicotomía. Yo no estoy diciendo que haya que terminar con los derechos de los delincuentes para favorecer los derechos de las víctimas. Si lo único que yo digo, el énfasis que se hace en el sistema penal en favor de los delincuentes no es el mismo énfasis en favor de las víctimas. Eso es lo brutal, eso es lo terrorífico de este sistema. Estamos con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Esta semana usted se metió también en el tema de los indultos y le decía al presidente que tenía que asumir y pedir perdón. ¿Por qué se mete en ese tema? Porque yo entiendo el valor simbólico de los indultos y todo, pero en rigor no hay una relación directa, de causalidad entre los indultos y cualquier crisis de seguridad que haya, ¿no? Por supuesto que no es directa, pero el presidente de Chile es el líder de nuestro país por 4 años. Es también el mío. El que me representa las relaciones exteriores y que se mete en un papelón detrás de otro. Es el mío también. Y si bien yo no voté por Ricardo Lagos, yo sentía orgullo cuando el presidente Lagos dirigía el país, por ejemplo, sus relaciones con Bolivia. En relaciones exteriores hemos ido de un bochorno en bochorno. Y en materia de indultos, la señal que se ha dado es terrible. Lleno de mentiras, de medias verdades, echándole la culpa a otro. O sea, lo del K-pop, este señor incendiario. Sí, el de Quique. Los abogados tenemos una frase respecto a la responsabilidad. ¿Sabía o no podía menos que saber? Hay ciertos niveles de decisión en que el presidente no sabe el nombramiento de una autoridad en, no sé, en la provincia de Yanquihue, probablemente el presidente no sabe. Pero un indulto de algo tan delicado que ha estado en la palestra todo este tiempo, ¿cómo no iba a saber? Por supuesto que sabía. Ya en 2 ocasiones le echó la culpa a otros, mujeres. Yo creo que el presidente tiene una oportunidad ahí, de crecer, de engrandecerse y decir, me equivoqué y lo voy a corregir. Pero el subtexto, lo que uno tiende a pensar, es que aquí hay favores políticos que se están pagando, específicamente en el entorno del Partido Comunista y del exdiputado Gutiérrez, porque no se entiende, especialmente esta generación millennial que nos gobiernan, que son adictos a las redes sociales, que no hayan chequeado en YouTube los tutoriales de este personaje. Es impresentable. Es impresentable. Y a propósito de la pregunta anterior que se conecta con esta respecto de la violencia, coquetear con la violencia devora a todo el mundo, incluso a los que coquetearon con ellos. La violencia devora a las víctimas, sin duda. Pero todos aquellos que jugaron el 18 de octubre con la violencia, la partera de la historia,
hoy día están re complicados, porque ya no pueden borrar los tweets, ya no pueden borrar lo que dijeron, y lo peor de todo, ya no pueden evitar los efectos de lo que hicieron. Entonces, el presidente creo que le quedan pocos minutos, pocas horas para corregir esto, porque no va a tener ninguna credibilidad. Lo que le dijo la viuda del carabinero muerto, Alex Salazar, el cabo primero. le retrata a cuerpo entero lo que piensa la ciudadanía chilena. Y te voy a dar un dato más. Esta no es una pregunta con trampa. ¿Pero te acuerdas cómo se llamaba el carabinero anterior muerto? No. Porque hemos normalizado la muerte. El carabinero Retamal, muerto de un fierrazo en la cara en San Antonio. Yo no lo sabía. Me impactó tanto ver la cara de la víctima y dije, ¿cómo se llamaba el anterior? Hemos normalizado la muerte. Y esa es la crisis moral que tenemos como ciudadanía. Contamos los muertos de portonazos, asesinatos de la calle, mártires de carabineros. Esto no es normal. Por tanto, lo que hay aquí es una crisis ética de la sociedad chilena de no decir, basta, esto se termina. Y eso no implica ni terminar con nuestro Estado de Derecho, porque hay que defenderlo, ni romper con nuestra democracia, porque debemos protegerla, porque costó mucha sangre en Chile, pero no por complejos idiotas dejar que se nos imponga la cultura de la muerte. Porque a propósito de Bukele o Duterte, todos esos personajes surgen justamente por democracias que dudan respecto de la fuerza que deben usar para defender los derechos de las víctimas, y porque la cultura de la muerte que hoy día tenemos en los barrios, a través de las casas narcos, a través de los videos que tuviste en San Bernardo en los últimos días, hablan de una descomposición de nuestra sociedad muy brutal. El drama es, Iván, que el día que maten a un parlamentario o a un político importante, la clase política va a reaccionar de inmediato, pero ya va a ser muy tarde, porque probablemente vamos a tener un general del ejército, un almirante, un ministro de corte, ya en las filas de los narcotraficantes. Porque ¿qué les hace creer esta cosa media racista que tenemos los chilenos, de que nosotros somos tan distintos a América Latina? Si estamos en el barrio más peligroso del mundo, con la mayor tasa de mortalidad del planeta. En este continente, las Fuerzas Armadas son penetradas por los narcotraficantes. Por tanto, cuidar nuestra institucional urgentemente es un deber ético, el tiempo se nos acaba. El alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, esta mañana acá en Mesa Central. Alcalde, muchísimas gracias por la gentileza de venir hasta acá. Muchísimas gracias, Iván. Buenos días. Tele 13 Radio Podcast. Lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl